Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que nos damos cita en esta mañana de domingo. Si alguien tiene frío, díganos para apagar los ventiladores, por favor. ¿No, verdad? Ya hace calor, hermanos, ya entró la primavera en firme ahora sí y bueno, pues al igual que en la temporada de frío, debemos de tener algunas precauciones para guardar el estado de salud. Con el calor igual, ¿verdad, hermanos? En el frío hay que cubrirnos, hay que tener cuidado de las vías respiratorias, con el calor tenemos que estarnos hidratando correctamente, igualmente estar precavidos de los cambios drásticos de ambiente para igualmente evitar afectaciones en la salud. Pero qué bueno que estamos en esta mañana reunidos aquí en la congregación. Y bueno, pues vamos a dar un anuncio antes, hermanos, de iniciar la enseñanza. Nuestra hermana Mago, nuestra hermana Margarita, va a ser operada en el mes de mayo y está requiriendo dos donadores de sangre. Esta donación no se va a hacer aquí en Uruapan porque ella va a ser intervenida quirúrgicamente en Guadalajara. Entonces tiene que ser en Guadalajara, pero la hermana y su familia se van a encargar de todo lo que represente el traslado, la estancia y el regreso, ¿verdad? Van a cubrir el viaje a Guadalajara, 3 noches de hospedaje en Puerto Vallarta, ¿verdad? Y alimentos, obviamente, y el regreso a casa, ¿verdad? Bueno, todo menos el viaje a Puerto Vallarta, ¿verdad? Sí, los gastos de ida, el regreso, y bueno, hermanos, creo que es bien importante. ¿Dónde está mi hermana Margarita? Ahí está, en la parte de atrás. Levante bien su mano, hermana, para que quienes no le conozcan le vean. Ok, mi hermana Margarita, gracias a Dios, ella va a ser operada, está en un proceso de rehabilitación de su movilidad y ha sido un poquito prolongado, ha sido largo, no ha sido sencillo, pero creemos que con esa operación nuestra hermana va a estar muy bien. Entonces, es la gran oportunidad que tenemos, hermanos, de contribuir a nuestra hermana, y eso sin duda alguna, y lo vamos a ver en el estudio del día de hoy, contribuye a nuestra vida de adoración a nuestro Señor. Entonces, al final, si alguien está dispuesto, ¿cuándo es la donación? Bueno, los candidatos estarán en contacto o bien con mi hermana o bien se pueden aproximar directamente a mí para que justamente se pongan de acuerdo sobre el día que tengan disponibilidad para poder ir y regresar de Guadalajara. Entonces, por favor, quienes estén interesados pueden al final del servicio acercarse personalmente conmigo o bien con nuestra hermana directamente y mostrar pues su intención de apoyar a esta necesidad. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quién tiene buenas venas? Y ahora resulta que nadie tiene venas. Bueno, yo creo que el Señor nos va a hablar en el transcurso de la enseñanza y van a salir las venas, hermanos. Esperemos que salgan las venas. Bien. Juan 4:24, por favor, continuamos con nuestra serie La auténtica o la genuina adoración. La genuina adoración. Y Juan 4:20 al 24 ha sido nuestro texto de fundamento, hermanos, un diálogo que sostiene nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y dice de la siguiente forma: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana y con una actitud de humildad y honestidad reconocer que a lo largo de estos días, Señor, hemos cometido pecado de diversas formas, de diversas magnitudes, pero queremos también reconocer, Señor, que no es la condición en la que tendríamos que vivir y cursar nuestra vida como redimidos. Nos arrepentimos del pecado, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Fortalécenos, Padre.
Perfecciona tu poder ahí donde somos débiles. Que tu gracia, que tu amor, Señor, se manifiesten en forma de perdón y que tu misericordia se manifieste también a través de nuestras vidas. Queremos ser una iglesia que te adore espiritualmente y lo pueda verificar, Señor, con su estilo de vida. Una adoración, Señor, que nazca desde el seno mismo de nuestros hogares, nuestras familias, y el estar reunidos aquí domingo a domingo no sea sino la extensión de esa adoración. Ayúdanos y enséñanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, 8 veces, hermanos, se pronuncia en este texto bíblico que leímos la palabra adoración. En términos reales, estamos frente al texto bíblico más importante del Nuevo Testamento al respecto de la adoración. Y si algo hemos entendido en este avance que llevamos de la serie, es que la adoración es el corazón mismo de la vida de un cristiano. Adorar, hermanos, no es otra cosa sino reconocer el valor de Dios, darle el honor a ese valor que tiene Dios, darle la gloria y la majestad con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, entendemos que el deber principal de todo creyente es lograr identificar el valor que tiene Dios y rendirle nuestra vida en adoración por eso. El Salmo 45:1, que ya leímos en la primera clase, dice así: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Si somos lectores minuciosos, nos daremos cuenta de que está utilizando elementos que claramente delinean o delimitan la alabanza verbal, la exaltación a nuestro Dios, la expresión de gratitud a través de nuestras bocas. Dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, es un canto de alabanza, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, como el escritor que tiene una pluma magistral, una pluma muy brillante, la lengua de la persona que presenta gratitud a Dios, la lengua de la persona que levanta su alabanza en consecuencia de un corazón que rebosa, hermanos, por el Señor. Entonces igualmente se mueve de forma rápida, ávida, ligera, encontrando suficientes motivos para presentarse delante de Dios, reconociendo verbalmente quién es Dios. La palabra rebosar que se utiliza en este salmo, hermanos, en el original griego, hermanos, significa desbordar. Y esto a mí me hace pensar, por ejemplo, cuando el agua se encuentra en el proceso de calentamiento en un recipiente metálico y se encuentra cercana al punto de ebullición, a los 100 grados centígrados, y de repente comienza a hervir y a desbordarse por las orillas de la olla. Todos hemos visto esto. ¿Con qué líquido, hermano, con qué sustancia es más evidente esto? ¿Quién me podría decir? ¿Con qué? Con la leche, ¿verdad? La leche, si tú no tienes cuidado y llega a su punto de ebullición en el proceso de calentamiento, rápidamente se eleva y se desborda, ¿verdad? Esto sucede igualmente con el agua si se encuentra rasando el límite del recipiente. Entonces, lo que quiere darnos a entender el Salmo es que cuando nuestros corazones se calientan con el conocimiento de Dios y comenzamos inevitablemente, hermanos, a apasionarnos por Él y comenzamos a desbordarnos, entonces ese desbordamiento no es otra cosa sino adoración a nuestro Dios, adoración al Señor. Hemos destacado un punto básico que es la importancia que tiene la adoración. La parte final de Juan 4:23, nuestro texto base, dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces entendemos que la adoración es muy importante y es tan importante que es justamente lo que Dios está esperando de las personas que hemos sido redimidas por la gracia. Entendemos también entonces que Dios se esfuerza por ganar adoradores, ganar adoradores. De hecho, es la actividad más importante en la que un ser humano se pueda involucrar, la adoración a Dios. Lo más importante, hermanos, que podamos desarrollar en nuestro curso por la tierra es una vida consagrada a la adoración al Señor. Hemos hablado de esta importancia y comentamos que hay 4 razones fundamentales por las que la adoración es importante. En primer lugar, hemos mencionado
que la adoración es importante porque la Escritura habla de ella de forma enfática, continuamente. Digamos que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se ordena de forma constante y frecuente la adoración. Y vemos la adoración a lo largo de toda la Biblia. Observamos, por ejemplo, lo comentábamos la clase anterior, Éxodo 20. El primero de los mandamientos, de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, es un llamado a la adoración. En Mateo 22, donde el Señor Jesucristo es confrontado acerca del primer mandamiento, Señor, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley? Jesús responde con un mandamiento de adoración, el mismo mandato de Éxodo 20, hermanos. Esta adoración que tiene que ser manifiesta a través de amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón. El Señor igualmente entonces define este primer mandamiento como el más importante y uno segundo de forma inmediata, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hablamos de diferentes elementos contextuales de la Biblia que nos habla de la importancia de la adoración. También, por ejemplo, ¿se acuerdan del tabernáculo y del templo? Símbolos para poder identificar la importancia de la adoración justamente en medio del pueblo de Dios. Hablamos, entre otras cosas, de los patriarcas que construyeron altares para adorar a Dios. De hecho, eso se remonta, hermano, hasta Caín, hermanos. Caín es un primer elemento que pudo haberse definido a favor de Dios en una adoración aceptable. Sin embargo, entendemos, quienes conocemos la historia, que Caín presentó al Señor una adoración autoestilizada. Él decidió estilizar, definir la forma, los elementos, los límites, las sazones de la adoración que él estaba dispuesto a rendir a Dios, y esto hizo que el Señor no considerara la adoración de Caín como aceptable. Pero vemos a Caín y Abel como uno de los elementos primarios donde el Señor está estableciendo la adoración. Estudiamos también Romanos 12:1 y 2 en el Nuevo Testamento y Primera de Pedro 2:5, y al ver estas dos escrituras vimos que como cristianos somos llamados a una adoración espiritual que sea aceptable al Señor. ¿Se acuerdan? Una adoración santa, agradable, aceptable a Dios, que es finalmente nuestro culto racional. ¿Lo recuerdan, verdad? Bueno, entonces vemos que finalmente el Señor nos muestra que Él espera una adoración que cumpla con elementos requisitarios que le constituyan como una que es aceptable para Él. Entonces, desde Caín y Abel hasta la iglesia en la cual convergemos todos nosotros, hemos sido llamados precisamente a adorar. La adoración es importante porque domina los tiempos y la vida de toda la Escritura y trasciende la Escritura de la Biblia. En segundo lugar, la adoración es importante porque refleja el destino de una persona. Recuerdan que comentábamos al respecto. Es una cuestión literalmente de destino. Como una persona adora a Dios, es indicativo de su destino. Y hay adoración, como ya comentábamos, que es inaceptable, y cuando una persona adora de forma inaceptable al Señor, el Señor rechaza esa adoración, y hay una adoración que es aceptable, y cuando alguien adora al Señor aceptablemente, entonces Dios recibe esa adoración. Por lo tanto, estamos marcados por Dios para darle adoración aceptable. Y tenemos que entender, hermanos, que precisamente la meta de la salvación es crear verdaderos adoradores. Dios nos salva fundamentalmente para crear para sí adoradores verdaderamente espirituales. El Salmo 24, 3 al 6. Probablemente es la imagen más elocuente y hermosa del Antiguo Testamento sobre quién es un adorador aceptable para Dios. Fíjate lo que dice Salmo 24, 3 en adelante. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santísimo, en el lugar santísimo? Es decir, ¿quién cubre los requisitos? ¿Quién adquiere el derecho? ¿Quién es aceptable para el Señor? Cuando la Biblia habla del monte de Jehová y del lugar santo, está hablando de los lugares más cercanos, más próximos, más inmediatos a la comunión con Dios. Por lo tanto, está estableciendo un factor requisitario que a continuación se va a definir. ¿Quiénes podrán estar en el monte del Señor y quiénes estarán en su lugar santo? Y dice: el limpio de manos
y puro de corazón. Es decir, nadie puede estar ahí a menos que esté lavado, a menos que esté limpio, a menos que esté purificado. Y continúa diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, los verdaderos adoradores son personas con corazones puros, hermanos. Son personas con manos limpias, corazones puros, limpios en motivaciones. Lo que moviliza el corazón y el accionar de una persona que pretende estar en la presencia de Dios, rindiéndole alabanza, adoración, presentando su gratitud, a fin de que éstas sean aceptables, es cuando esta persona se encuentra con un corazón lavado y manos lavadas de la inmundicia, de la impureza y de la falta de santidad. ¿Cómo podemos llegar a esa condición? Por nosotros mismos, hermano, ni bañándonos con agua de tlacote. No podemos. ¿Qué es necesario? ¿Qué es indispensable? La redención, hermanos. Tenemos que ser redimidos. Entonces entendemos que el motivo de la redención es crear verdaderos adoradores que adoren aceptablemente a Dios. El motivo fundamental de la redención en Cristo Jesús es que el Señor está en el proceso de crear adoradores cuya gratitud, cuyas manos, cuyos corazones al final puedan ser plenamente aceptados por Dios. Fíjense, vamos a Hebreos 12, 28, por favor. El escritor a los Hebreos, una parte importante de teólogos atribuyen esta carta al apóstol Pablo, otros no. Finalmente, lo importante es que la carta a los Hebreos es una carta que consta con todos los elementos distinguibles de un escrito inspirado por el Espíritu Santo y tiene una perfecta coherencia y correspondencia al canon de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, en Hebreos 12:8 el escritor dice que hemos recibido de parte de Dios un reino inconmovible, es decir, no puede ser mudado, no podemos ser trasladados a otro estilo de reino, otro tipo de reino, ni el reino puede ser retirado de nosotros. Y dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Fíjate esos elementos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra servir que se utiliza en este verso es lautreuo en el griego y significa ministrar a Dios. Rendir un homenaje, rendir una especie de religión, rendir servicio oculto, quiere decir adorar. Eso significa servir, adoración a Dios. Entonces el texto dice, tengamos gratitud mediante la cual podamos adorar a Dios agradándole, es decir, adorándole de forma aceptable, de forma tal que nuestra adoración sea aceptada por Él. Que el Señor aperture las ventanas, que el Señor aperture las puertas del Monte Santo, del lugar santo, y podamos estar en ese acto de adoración en la condición más próxima y cercana a Él. Intimidad plena con el Señor. La intimidad con el Señor está reservada para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso es la importancia del tema, porque la adoración es el corazón del cristianismo, hermanos. La redención crea adoradores para Dios. Adoradores en condición aceptable, que Dios permite que estén en su seno mismo, en el máximo nivel de proximidad e intimidad con Él. Adoración aceptable. Y después enumera dos cosas que son claves, hermanos. Dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, si vamos a adorar a Dios, debe de haber en lo profundo de nuestros corazones un equilibrio entre la reverencia y el temor. Reverencia por un lado y temor por el otro. Ahora, la reverencia, ¿qué es lo que hace, hermanos? Afirma el valor y la dignidad de Dios perfectamente identificada ya en nuestros corazones. Eso es reverencia. Es la plena aceptación del valor y la dignidad que existe en Dios. Y el temor, ¿qué es lo que hace? Afirma la plena conciencia de que Dios es un Dios justo y ejerce justos juicios.
Afirma la conciencia de la disciplina de Dios, el castigo de Dios cuando éste es necesario. Entonces la Biblia dice que ambas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el adorador verdadero adora por reverencia a Dios y por temor a Dios. Debemos de adorar a Dios de forma aceptable. Es el mandato justamente del versículo 28. Si hemos sido redimidos, entonces somos adoradores verdaderos. Y como adoradores verdaderos debemos de adorar de forma aceptable. Entonces vamos comprendiendo por qué hemos sido redimidos, hermanos. Hemos sido redimidos para ese propósito, para ese fin. La pregunta es, ¿lo somos todo el tiempo? A ver, ¿cuántas personas redimidas habemos aquí en esta mañana que estamos plenamente conscientes que el Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios? Y creo que hemos podido constatarlo a través de un cambio de pensamiento, un cambio de afectos, un cambio de anhelos, un cambio de forma de pensar y de forma de vivir. Creo que todos aquí, si hemos sido redimidos por la gracia salvífica, podemos constatarlo a través de transformaciones importantes, muy sustanciales. Otras, por supuesto, entendemos se encuentran en proceso. Estamos progresando en el proceso de cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, y eso no es otra cosa sino la santificación misma. Sin embargo, hay cambios sustanciales, dramáticos, categóricos en la vida de todos aquellos que hemos sido redimidos, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿todo el tiempo nuestra vida se presenta ante el Señor como la vida de un adorador aceptable a Él? ¿Sí o no? No. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque aún estamos en la comisión del pecado. Aún habitamos dentro de un cuerpo de carne que nos inclina a las cosas de las que el Señor nos ha rescatado, nos ha transformado, pero hay una inercia humana, hermano, que no dejará de existir sino hasta que entremos en la fase final de la salvación, que es la glorificación. Acuérdate que la salvación se define en 3 segmentos, que es la justificación, la primera, cuando somos libres de la culpa, ya no somos culpados del pecado, porque nuestra culpa fue puesta ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y entonces en ese sacrificio y resurrección somos salvados, perdonados y justificados. Y entramos inmediatamente a la segunda fase de la salvación, que es cuando estamos ahora por la comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por la iluminación de la palabra del Señor que ahora llega a nuestro corazón y la explica a nuestra mente, estamos en el proceso de santificarnos, hacernos cada día más parecidos a Cristo y ser cada día más libres de la influencia del pecado. Pero la glorificación vendrá hasta el momento en el cual estemos en la presencia de Dios, libres de este cuerpo de muerte, y en esa presencia del Señor seamos para siempre libres de la presencia del pecado. Entonces la primera fase de la salvación es la justificación, cuando somos libres de la culpa del pecado. La segunda fase es la santificación, estamos siendo libres de la influencia del pecado. Y la tercera fase, que es la justificación, la glorificación, seremos para siempre libres de la presencia del pecado. Pero mientras tanto estamos en esta segunda etapa llamada santificación, donde el pecado todavía ejerce una influencia. Y en la medida en la cual nosotros tengamos el cultivo correcto de una comunión con el Espíritu Santo, esa influencia cada día va disminuyendo más y más y más y más. Por lo tanto, hermanos, no adoramos a Dios como tendríamos que hacerlo por esta inclinación que tenemos todavía a reincidir en la maldad. Pero un cristiano verdadero es un adorador verdadero. No siempre adoramos con la continuidad y con la consistencia con la que tendríamos que hacerlo, pero ya somos adoradores, hermanos. Y la adoración aceptable es lo que Dios está pidiendo de nosotros, pidiendo de su pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa adoración aceptable? Bueno, con la guía del Espíritu Santo vamos a ver qué es lo que significa. Vamos a Romanos 14, por favor. Y yo te pido que leamos con inteligencia, enfoquemos la atención para que no perdamos el hilo de esto que vamos a ver, porque de verdad es muy fundamental para nuestra vida. Romanos 14, 18 dice así, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Otra vez la palabra agradar, es decir, es aceptable a Dios. ¿Quién? Quien sirve a Dios en esto y es aprobado por los hombres. El que sirve a Cristo, ¿en qué? ¿En qué cosa? Bueno, todo este capítulo, hermanos, de Romanos 14,
trata de un particular importante, trata de no hacer tropezar al hermano que es más débil que nosotros en la fe. Romanos 14 nos habla de no entristecer a un hermano que viene comenzando o viene en una fase anterior a nuestro progreso espiritual. Nos habla de no destruir el ánimo, la fe, la esperanza de un hermano a través de un testimonial equivocado de nuestra parte, a través del uso de comentarios o de palabras equivocadas. Que no utilicemos nuestra libertad como ocasión para la carne y de esa forma hagamos tropezar al hermano débil en la fe. Y entonces lo que está diciendo el verso es que si nosotros servimos a Cristo en esto, en cuidar el corazón de nuestros hermanos, eso, hermano, es adoración aceptable. Entonces, la adoración aceptable es un asunto de cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe. Cómo nos conducimos con nuestros hermanos en la fe, particularmente aquellos que van comenzando, van tras de nosotros, progresando, caminando en el progreso, en el desarrollo de su vida espiritual. ¿Cómo tratamos a los demás creyentes? Eso es cuestión de adoración, es cuestión de glorificar a Dios, de honrar a Dios. Ahora veamos el capítulo 15, verso 6. Y Pablo entonces ahora está agradeciendo a Cristo por algo particular. Esa gracia que lo llevó al ministerio y luego, como apóstol, hace una declaración importantísima. Él dice: he estimado mi ministerio predicando el Evangelio de Dios. Y después Pablo nos dice en el verso 16, ¿para qué predicó el Evangelio de Dios? Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Presten atención, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Otra vez la palabra agradable, aceptable. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No sé si nos damos cuenta de que se está utilizando el mismo lenguaje de sacrificio y adoración en este verso, y Pablo está diciendo: cuando predico el Evangelio y por el Espíritu Santo un gentil se convierta a Jesucristo, ese gentil es una ofrenda aceptable a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando ganamos a alguien para Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, eso, hermanos, es adoración aceptable para Dios. Pablo entonces vio a los convertidos en su ministerio como ofrendas que él presentaba directamente a Dios, aceptables para Dios. Y creo que es una forma extraordinariamente hermosa de ver el evangelismo. Si nosotros entendemos la profundidad de este verso, la verdad que ilumina este verso en nuestro corazón, entonces entenderemos que nuestra labor de llevar el evangelio al conocimiento de la gente que no tiene conocimiento del Señor, las personas que sabemos que no han tenido acceso al conocimiento de la gracia, que no entienden ni siquiera qué significa la muerte, separación de Dios, y el gravísimo problema que por la eternidad se prolongaría si esa circunstancia no es modificada y cambiada en la vida de esa persona por el poder salvífico del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros llevamos el mensaje a la gente y esas personas, por el poder del Espíritu Santo, se conviertan a Jesucristo, nosotros estamos presentando, como Pablo, una ofrenda de adoración al Señor que es aceptada por Él. Cuando ganas una alma, es una ofrenda que estás presentando ante Dios, un acto de adoración que es aceptable a Él. Entonces, ¿qué es adoración? En primer lugar, la forma en la que tratas a otros cristianos. Y en segundo lugar, cuando ganas a otros cristianos. Filipenses 4:18. A Pablo le es inspirado por el Espíritu Santo esta carta, Filipenses. Y quienes hemos leído la carta completa entendemos que en parte él escribe la carta con el propósito de agradecer una ofrenda monetaria, una ofrenda en económico que le hicieron llegar directamente a él. Y vemos que Pablo está muy contento porque esto lo define como un acto de verdadero amor. Pero fíjate lo que dice en el versículo 18, Filipenses 4:18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable, otra vez la palabra agradable, es decir, aceptable a Dios. Pablo está diciendo entonces, su ofrenda de dinero, su regalo para satisfacer mi necesidad fue ante Dios un sacrificio aceptable que trajo a su nariz un olor fragante.
Obviamente entendemos que ese es un lenguaje figurado, Dios es espíritu, pero es como si la nariz de Dios se viese gratificada ampliamente, plenamente, con un olor que es aromáticamente delicioso. Como hermano, cuando tú entras a una casa que está recién barrida, trapeada, y el ama de casa fue diligente en poner aromatizantes, Wizard, no sé, todo lo que hay en aromatizantes, fabuloso, no sé, y tú entras a esa casa y el aroma es floral, es agradable, es fresco, es primaveral. Hermano, tú deseas estar en ese lugar, el ambiente es habitable, el aroma es recibible, es perceptible y es recibible. Bueno, cuando llega la ofrenda de estos filipenses a las manos de Pablo, Pablo está diciendo: su ofrenda monetaria ha sido un sacrificio aceptable que ha subido como aroma fragante a nuestro Dios. Entonces escucha, hermano, adorar es dar dinero, apoyo material, ¿para qué? Para satisfacer necesidades. Eso es adoración. Es dar tus recursos a otros, apoyando a los santos, a los hermanos en la fe, a la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Tus hermanos que están en esta mañana conjuntamente contigo. Es ser sensible, como tantas veces lo hemos comentado, a que no soy la única persona con necesidades materiales y económicas en este medio ambiente colectivo cristiano, sino que mis hermanos seguramente también tienen necesidades. Y que lo que Dios me ha dado para proveer las propias, no solamente lo da para ese fin, sino para poder también compartir con el que tiene necesidad. Y cuando yo soy sensible, observo, pregunto, me aproximo, me involucro con la necesidad de mi hermano y pongo mis recursos al servicio de mi hermano, yo estoy prestando al Señor una adoración, estoy presentando un sacrificio agradable a Él, que sube como olor fragante a su nariz. Cuando apoyo las necesidades del ministerio, de la iglesia, hermanos, eso es adoración. Cuando tú traes tu ofrenda en materia económica, cuando tú aportas al granero abundante, cuando traes tus diezmos al alfolí, eso, hermano, es una ofrenda, un sacrificio aceptable para Dios. Entonces, ¿qué es adoración aceptable? En primer lugar, Romanos 14, ¿cómo tratas a tus hermanos cristianos? En segundo lugar, Romanos 15, cuando ganas a otra persona para Cristo. Y en tercer lugar, Filipenses 4, cuando das para satisfacer necesidades materiales. ¿Qué vemos en esto, hermano? Adorar es compartir. Adorar es compartir. Digamos que esa es la suma de esas tres cosas. Adorar es compartir con otros, compartir con los demás, compartir el evangelio con los demás y compartir tus recursos con los demás. Adoración. Hermanos, eso exalta a Dios, eso glorifica a Dios, porque al hacerlo estás exhibiendo el carácter de Dios, estás reflejando a través de tu vida que eres obediente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor a los santos. Y al hacerlo tú, hermano, al tratar correctamente a los santos de Dios, a los cristianos que vienen caminando detrás de tu crecimiento espiritual, tú estás mostrando amor a los santos. Dios ama a los perdidos. Y cuando tu corazón se inclina al evangelismo para ganar almas para Cristo, tú estás amando lo mismo que Dios ama a los perdidos. Y Dios ama de manera especial a los necesitados. Y cuando tus recursos son puestos al servicio de aquel que tiene una necesidad particular, tú estás amando al que tiene necesidad. Entonces estás adorando a Dios, y esa adoración es aceptable porque estás mostrando y estás reflejando y estás exhibiendo el carácter de Dios en tu corazón y en tu vida. Tu vida misma, como lo dice Romanos 12, es presentada en sacrificio a Dios, un sacrificio en vida, santo, agradable al Señor, y esto se convierte en un culto inteligente, en un culto racional. Ahora, fíjate lo que dice Efesios 5:10. Efesios 5:10. Dice, comprobando lo que es agradable, otra vez la palabra agradable o aceptable, lo que es aceptable al Señor. Entonces tenemos nuevamente un lenguaje de sacrificio, lenguaje de adoración, un lenguaje de ofrenda. ¿Y cuál es el asunto que está tratando aquí Efesios 5? Bueno, vamos 2 versos antes, al versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué éramos en el pasado, hermanos? Tinieblas. Tinieblas. Así como el luchador tinieblas y el otro era Blue Demon, hermano. Eso éramos. Tinieblas. Pero ahora andamos en luz en el Señor.
andemos como hijos de luz. Y dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si puedes subrayar esos tres elementos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es nuevamente agradable, aceptable al Señor. Y eso, hermano, es justamente lo que está diciendo. Cuando tu vida tiene bondad, cuando tu vida tiene justicia y cuando tu vida tiene verdad, entonces eres aceptable a Dios. Entonces la adoración, una ofrenda aceptable a Dios, es bondad, justicia y verdad. ¿Qué es esto, hermano? Santidad personal. La Biblia aquí nos está hablando de la virtud personal. Ahora regresa a Filipenses 1:11, por favor. Filipenses 1:11. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y esta parte es importante, solo por medio de Cristo. Sin Cristo, fuera de Cristo, es imposible dar ese tipo de fruto. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo mismo, hermano, de Efesios 5:10. La justicia, la santidad, la verdad, la piedad son adoración aceptable a Dios. Y para resumir esto, 1 Timoteo 2:3. 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno, dice ahora la palabra. ¿A qué se está refiriendo en este texto? Bueno, vamos al verso 1. 1 Timoteo 2:1 dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por la 4T. ¿Aquí estará la 4T? Claro que sí. Mira, estés a favor o no a favor de la 4T, hermano, porque yo sé que esa no es una plataforma política y jamás utilizaría yo esa plataforma para hablar de política, pero sí para hablar de lo que la Biblia demanda a un creyente, a un cristiano, una persona redimida por la gracia, es su responsabilidad hacia su gobierno. Independientemente de tu nivel de acuerdo, filiación partidaria, tu perspectiva política, una vez que una posición política asume una posición gubernamental, el cristiano deja de ser un crítico. El cristiano deja de ser un contradictor público. No significa que el cristiano no pueda tener una perspectiva política, un juicio crítico sobre la honestidad o no del gobierno, pero a pesar de que tu gobierno sea corrupto, a pesar de que tu gobierno sea injusto, la postura que Dios demanda al creyente, a la persona redimida por la gracia, no es hacerse o levantarse un contradictor del gobierno, sino en una persona que intercede y ora por su gobierno, por su rey, por su gobernante. Y si el sistema es la 4T, tienes que orar por la 4T, hermano. Y cuando venga la 5T de otro partido, entonces tendremos que orar por la 5T. ¿Me estoy explicando? Es lo que dice la Biblia. Jesucristo desarrolla su ministerio en la fase más corrupta del Imperio Romano. En la fase más corrupta del Imperio Romano, particularmente manifiesta hacia la nación de Israel. El Imperio Romano, hermano, alcanza su florecimiento en el primer siglo del cristianismo, alcanza una magnificencia impresionante, una extensión geográfica inusitada, comunidades, países, naciones enteras se encontraban englobadas en el Imperio Romano, pero particularmente la sociedad judía estaba siendo lacerada por los impuestos injustos del Imperio Romano. No necesitaba más riqueza el Imperio Romano. Sin embargo, la Biblia dice que el que quiere tener más no se sacia de tener más. El que busca la satisfacción en el dinero siempre busca tener más y más y más y no se sacia. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba siendo sujeto de esta injusticia y jamás vemos a Jesucristo tomando el estrado, poniéndose de pie o tomando asiento para enseñar a sus discípulos hablando en contra del imperio. Nunca. Al contrario, Él dice lo que es del César, dalo al César, y a Dios lo que es de Dios. O sea que el tema política no fue el tema de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto no podrá ser el tema de ninguna iglesia cristiana, de ninguna iglesia cristiana. No podemos corromper el púlpito. Lo que tenemos que hacer es decir cuál es la responsabilidad cristiana hacia el gobierno y la responsabilidad de un hijo de Dios hacia su gobierno es la oración. ¿Por qué dice el Señor en el verso 2? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente. ¿De dónde proviene la quietud y el reposo de un pueblo? Directamente de su gobierno. Ni de la Cámara Alta, ni de la Cámara Baja, ni de los diputados, ni de los senadores, ni de la impartición de justicia, ni de los sistemas penitenciarios. La paz, la quietud y la calma es una respuesta de Dios a la oración de sus santos. Y muchas veces gobiernos corruptos no es sino la justa retribución de pueblos en donde las iglesias cristianas se han olvidado de esto, hermanos. Iglesias que han dejado de orar por sus gobiernos. Dice la Biblia, si la iglesia de verdad lo entendiera y orara por el gobierno, por los reyes, por los que están en eminencia, el resultado sería una forma de vida quieta, reposada en toda piedad y honestidad. Es decir, una vida tranquila, quieta, apacible, vida con piedad y honestidad. Piedad y honestidad, hermanos, justicia, bondad, verdad, santidad. Y eso, hermanos, es adoración a Dios. Adoración a Dios. Cada ocasión que tú levantas en las redes un meme en contra del presidente, y yo no te estoy queriendo mostrar mi filiación partidista ni mi perspectiva hacia el presidente, para nada, hermano. Es más, quienes me conocen más cercanamente saben que pienso en relación al gobierno actual, pero no te lo voy a decir. No en público. Ahora, si quieres un diálogo, platicamos tomándonos un café, porque yo también tengo un juicio político, pero nunca voy a utilizar ese estrado para mostrártelo, manifestártelo. Jamás corrompería este estrado, este púlpito. Pero cada ocasión que se levanta un meme en contra del gobierno, se levanta una burla, se consecuente una burla, se transmite, se comparte una burla a través de las redes en contra del gobierno, hermano. Y después venimos a la congregación a levantar las manos y decir, ¿cuánto te alabo, mi Señor? Esa no es adoración aceptable. No es adoración aceptable. El Señor dice, ora por tu gobierno. Ora por los que están en eminencia. El resultado será una vida quieta, apacible y honesta. Y todos esos son elementos, como los que vimos en Efesios 5, justicia, bondad y verdad. Todo esto, hermano, es adoración. Ahora fíjense, vimos 3 escrituras que muestran adoración como resultado de compartir con otros. Cuando compartimos con los hermanos en la fe, tenemos un trato correcto. Cuando compartimos el evangelio y cuando compartimos nuestros bienes con los hermanos. Acabamos de ver 3 versículos que muestran la adoración como resultado de la santidad, la justicia, la bondad y la verdad con la cual nosotros vivimos como resultados de ser hijos de Dios. Y eso es igualmente adoración. Entonces, adoración es cómo vivimos cada día de nuestra vida. Eso es adoración. ¿Cómo vivimos? Es una forma de vivir que solamente se manifiesta en santidad personal, en justicia personal, y que se extiende en amor a los hermanos, la proclamación a los perdidos y la liberación de nuestros recursos para satisfacer necesidades que no son nuestras, necesidades de alguien más. Hermanos, eso es adoración. Si yo no estoy siendo suficientemente explícito, yo sé que por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, está llevando esta verdad a tu corazón. Hermanos, eso es adoración. Ahora, vamos a ver algo culminante. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso, ¿no? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, esto muestra el clímax, la parte alta, el pináculo de la adoración. Esto que está hablando el versículo 13:15 de Hebreos es alabar y glorificar a Dios con nuestros labios, con nuestra boca, es agradecimiento a Dios continuamente. Hermano, eso es adoración. Y justamente es lo que hacemos cuando nos reunimos en este lugar y cantamos y alabamos a Dios con nuestro corazón, con nuestros labios y le presentamos nuestra gratitud. Justamente lo que acabamos de hacer antes del inicio de la enseñanza.
Aquí ya está hablando del acto de hablar, del acto de levantarlo en gratitud pública, comunitaria, colectiva. Está hablando del tiempo musical de alabanza al Señor. Pero fíjate lo que dice el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Lo entendemos, hermanos? Dios quiere que vengamos aquí y adoremos. Él quiere que estemos aquí reunidos para alabar su nombre, pero glorificar su nombre, hermanos, agradecerle, involucra también que nunca nos olvidemos que la adoración es una forma de vida en la que hacemos el bien y en la que compartimos con los demás. Eso es adoración. Es una forma de vida. Hacemos el bien porque es amor, justicia y verdad. Hacemos el bien porque involucra el trato que le damos a nuestros hermanos en la fe. Que mis palabras, mis conductas, mis comentarios, aún mis chistes no sean ofensivos a un corazón que puede estar iniciando su camino en la vida de la fe. Que mi forma de expresión, de comportarme en la comunidad, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los convites cristianos que tendrían que ser ágapes, fiestas de amor, tiempos de amor comunitario y coinonía, mi forma de conducta, de expresión, la forma en la que hablo, lo que digo, el contenido de lo que expreso, no ofende el corazón de mis hermanos en la fe. ¿Cómo cuido a mis hermanos? ¿Cómo comparto el evangelio con los no alcanzados? ¿Y cómo comparto para las necesidades de los demás? Entonces venimos a este lugar y presentamos al Señor nuestra adoración, nuestra gratitud colectivamente, conjuntamente, en cantos, en alabanza, en adoración, en música. Y entonces mi adoración es aceptable a Dios. Entonces este verso resume todo lo que estamos estudiando. Y escuchen por favor, hermanos, si pensamos que podemos vivir como queramos y entrar aquí los domingos por la mañana y adorar, estamos completamente confundidos, estamos equivocados, no podemos hacerlo así. La adoración no ocurre en el vacío, la adoración no ocurre en el error. Yo no puedo venir sin una vida de adoración en mi casa, es decir, con una vaciedad de adoración y presentarme delante del Señor pensando que Él va a aceptar lo que le estoy rindiendo con mi boca y con mi voz y con mi canto, así te digan Plácido Domingo. Si tu vida de adoración en este lugar está vacía de adoración en tu vida personal, familiar, comunitaria, en la forma en la cual convives con los hermanos, la forma en la cual ganas a las almas o la forma en la cual no suples necesidades para nadie más que no seas tú y tu familia, tú puedes venir a este lugar y levantar tu voz, cantar, ser melódico, armónico y muy afinado, pero absolutamente nada de esto será aceptado por Dios. No adoramos a Dios ni en el vacío ni en el error. No. La adoración tampoco se estimula con trucos. Podríamos tener en este lugar letreros en el auditorio que dijeran: ese es un lugar santo y merece respeto, y por todas partes, ¿no? Silencio, condúcete con respeto cuando entres a este lugar. Yo como pastor podría subirme al púlpito con una especie de túnica larga, algo extraña, de colores algo místicos, pensando que eso estimulará la espiritualidad de quienes nos encontramos en este lugar. O podríamos previamente aromatizar este lugar con incienso, queriendo estimular en tu corazón una inclinación a la adoración, hermano. Pero la adoración no es algo que se estimule con trucos artificiales. Y si necesitamos de eso, hermano, de cierto tipo de música, de cierto tipo de misticismo, entonces, hermano, lo que haces en ese lugar de ninguna forma es adoración al Señor. Hermanos, eso no es adorar a Dios, porque no necesitamos técnicas emocionales o psicológicas para adorar. Tú puedes adorar a Dios en el tráfico, conduciendo tu auto en una carretera. Tú puedes adorar a Dios mientras te bañas. Tú puedes adorar a Dios mientras preparas el desayuno. Tú puedes adorar a Dios mientras estás en el centro de un conflicto difícil de enfrentar. Porque la adoración real y genuina, hermano, no necesita de estímulos artificiales ni ficticios. Miren, hermanos, cuando nos reunimos aquí con el cuerpo de Cristo para adorar a Dios, si no es la extensión de una vida de adoración personal en tu hogar,
en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en la sociedad. No estamos adorando a Dios en este lugar, aun cuando parezca que lo hacemos. Si en este lugar no traemos la extensión de una vida de adoración en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, si no es una extensión de mi consagración al Señor todos los días, entonces lo que venimos a hacer a este lugar, aun cuando parezca, no es adoración. Por eso la Biblia nos dice lo siguiente, parafraseando lo que leímos: reunámonos colectivamente y ofrezcamos sacrificios de alabanza con el fruto de nuestros labios, confesando su nombre, pero no podemos olvidarnos de hacer el bien y compartir como una forma y estilo de vida. Porque si no lo hacemos así, hermano, jamás vamos a generar adoración en lo que creemos que hacemos para Dios en este lugar. Por eso el taller de adoración en casa fue tan importante. El taller de adoración familiar fue tan crucial y tan vital para el futuro y el destino de esta congregación. Gracias a Dios por los hermanos que diligentemente asistían y los que asistieron a la mayor parte de las clases del taller. Gracias a Dios por sus vidas. Porque yo ya tengo el día de hoy testimonios de hermanos, familias, matrimonios que se han acercado aquí en Apatzingán y me han dicho: pastor, ya comenzamos en casa. Una hermana que está casada con un hombre inconverso que no quería saber nada de la congregación. La hermana se aproximó a su marido y le dijo: ¿sabes qué, mi amor? Fíjate que si nosotros leemos la Biblia en casa, tenemos un tiempo de oración y un tiempo de adoración, 10 minutos que dediquemos a esto todos los días con los hijos, yo creo que Dios va a tomar un lugar presencial, un lugar manifiesto en nuestra casa y puede haber un avance importante en la armonía, en la coinonía, en la forma de vida, en el ambiente dentro de casa. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre que no quiere poner un pie en la congregación? Le dijo: sí, sí lo hacemos. Mientras en casa, sí. Quiero decirte que inició por el número 1 ese hombre. Inició por el principio. Inició bien. Mujeres que no tienen un varón en casa, mujeres solas, que nos han comentado a mi esposa y a mí: ya empecé con mis hijos y Dios me mostró, no tengo que esperar a ser una mujer casada con un cristiano para poder adorar a Dios en mi casa, lo estamos haciendo. Mujeres que nos han dicho: mis hijos, que pensé que no iban a acceder a esa propuesta, han accedido a estar esos 10 minutos de adoración en casa. Si lo que venimos a hacer a este lugar los domingos no es una extensión de lo que vivimos durante la semana, lo que hacemos aquí, hermanos, no es adoración. Porque la adoración es un modo de vida. Ahora, por supuesto, tú necesitas el domingo para estimular la adoración en tu vida el resto de la semana. Necesitamos venir aquí también como un estímulo, una plataforma de despegue para poder desarrollarnos en adoración durante el resto de la semana en casa. Fíjate lo que dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice el Señor a través del escritor de Hebreos, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Firmeza, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Y considerémonos, oye esto, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiere decir que el habitar en comunidad cristiana, el estar presentes en la vida congregacional cada domingo, cada primer día de la semana, cada día del Señor, representa para nosotros un estímulo al amor y a las buenas obras. Y a continuación lo confirma porque dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, eso es amor, justicia y verdad. Entonces tenemos que entender que debemos de estar aquí en la comunión de los santos. Debemos de estar en este lugar, en la congregación de los justos, en el templo viviente del Dios del universo que mora en medio de la alabanza de su pueblo. Tenemos que estar aquí. Es un llamamiento, es un exhorto, es un mandamiento. No es una alternativa, no es una opción. No es algo que tú puedas dirimir moralmente y determinar la conveniencia de hacerlo o no hacerlo. La Biblia dice: no te dejes de congregar. Es absolutamente indispensable.
Porque, hermanos, entendamos, no es este auditorio, no es el edificio, es su pueblo en quien Dios mora, es su pueblo en quien Dios habita. Entonces es aquí donde se reúne el pueblo de Dios, donde somos estimulados al amor y a las buenas obras. Y con ese estímulo afectando tu alma, salimos de este lugar a hacer el bien y compartimos cuando regresamos el bien que hicimos durante la semana. Hay un desbordamiento entonces de alabanza continua, adoración y acción de gracias. Hermano, es un ciclo, es un flujo, es un ciclo continuo y constante. Ahora, si no estamos dentro del ciclo, es decir, yo vengo a la iglesia los domingos, ¿verdad? Después de una semana de displicencias, una semana de incomunicación con los hermanos en la fe, no me ha interesado compartir el evangelio, mis recursos son únicamente para mí, por lo tanto mi vida no manifiesta ni justicia, ni verdad, ni bondad. Pero vengo el domingo a la adoración con los hermanos en la fe, estoy fuera del ciclo. Porque lo que vengo a hacer en este lugar no es la extensión de mi vida de adoración en la casa y en el hogar y a lo largo de la semana. Estoy fuera del ciclo. ¿Qué tengo que hacer? Ahora, puede ser que estoy llevando una vida de adoración, pero no le concedo la importancia que la Biblia le otorga a la necesidad de estar congregándonos todos los días o todos los primeros días de la semana para estimularnos colectivamente al amor, a la justicia y a las buenas obras. Y entonces vengo solamente cuando creo tener necesidad de venir. Vengo solamente cuando tengo una urgencia emocional personal. Vengo solamente cuando tengo carestía económica para rendirme al Señor en peticiones. Estoy fuera del ciclo también. ¿Qué tienes que hacer si estás fuera del ciclo? Tienes que meterte al flujo. Es mejor estar dentro del flujo. ¿Y cómo entramos en ese flujo, en ese ciclo? Hermano, arrepiéntete. Confesemos nuestros pecados e iniciemos cuanto antes. Porque si fuiste salvado, es para ser un adorador en espíritu y en verdad. El Señor, a través de la redención en Cristo Jesús, crea adoradores. El fin primario y el fin último de la salvación es la adoración a Dios. ¿Estás en el ciclo o no estás en el ciclo? La gente dice, no, es que pastor, tengo tantos problemas, mi vida cristiana es algo complicada, por eso a veces vengo, a veces no, y es que bueno, usted deberá de entender, a veces tengo compromisos que debo de cubrir y si no los cubro, bueno, se complican las cosas, tengo un viaje, y es que la familia, y es que las vacaciones, y mil cosas, y tantas cosas. Pero al final creo que todo se reduce a dos elementos. En primer lugar, no estás adorando 6 días de la semana con una vida de adoración, y ese es tu problema. O bien no estás adorando un día a la semana juntamente con el cuerpo de Jesucristo en la congregación. Y ese es tu problema. Hermanos, necesitamos ambos. Necesitamos los dos elementos. Pero si venimos solamente cuando creemos que lo necesitamos, nunca lo vas a arreglar. No puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas el estímulo que el Señor tiene para tu vida solamente en la congregación de los santos. Un estímulo que la Biblia dice que es constante, que es fiel y que nos estimula al amor y a las buenas obras a partir de la unidad con los hermanos en la fe. Vivimos en una sociedad pecaminosa, hermanos, informal, frívola, profundamente materialista, en donde la gente no hace compromisos fieles y compromisos constantes. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no siento nada en la adoración? ¿Por qué no siento nada emocionalmente en los tiempos musicales en la iglesia? Es que no siento a Dios. Debe de ser el grupo de música. O debe de ser el tipo de canciones que cantan. Es que no me llega, no me llega. Y tan no me llega que ni siquiera llego yo al tiempo musical de la iglesia. O llego a la última canción. Hermanos, estamos acostumbrados a ser estimulados artificialmente. Hay una gran cantidad de falsa adoración congregacional. Una enorme cantidad de estímulos ficticios en muchas congregaciones, hermanos. Recursos técnicos, artificios.
que hacen que la gente sienta emoción cuando se interpretan las primeras notas y la gente cree que se inserta en un ambiente de adoración a Dios. Y nada de eso puede ser aceptado por Dios a menos que no esté respaldado por una vida de adoración. Y entonces, como yo no siento eso en la iglesia, yo llego nada más cuando ya inició el servicio. Como no es importante para mí, entonces tampoco me es importante el prepararme diligentemente desde el sábado, dejar mi ropa planchada, los alimentos preconstituidos para que en la mañana del domingo, sin retrasos de ninguna especie, pueda estar desde las 10 en punto de la mañana. Si te congregas en Casa de Oración Uruapan, 10 en punto de la mañana, sabiendo que lo que estás haciendo en este lugar es adorar a Dios colectivamente, recibiendo el estímulo a las buenas obras que tú necesitas para manifestar a Cristo el resto de los 6 días de la semana. Y entonces no demeritarías el tiempo musical de alabanza de tu congregación. Puntualmente estarías aquí. Puntualmente. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Orizaba por el asunto físico de mi mamá, mi hermana Alejandra y mi sobrino Leonardo nos invitaron a la congregación a la que asisten en Orizaba. Es una congregación diferente a la nuestra en cuanto a su estilo, pero es una congregación cristiana 100%. El mismo credo apostólico que define nuestra forma de fe lo tienen ellos, solamente que es una congregación un poco más ultraortodoxa, un poco más conservadora. Cuando mi hermana nos comenzó a comentar del tipo de congregación donde asistía, honestamente yo dije, bueno, creo que están incidiendo en algunas prácticas que no son tan necesarias en el Nuevo Testamento, pero bueno, mientras adoren a Cristo, creo que esto los hace ser una iglesia cristiana, mientras definan su estructura de doctrina en el credo apostólico, en el símbolo apostólico, somos hermanos en la fe. Ellos practican la cena del Señor todos los días primeros de la semana, todos los domingos. Y dedican la primera hora, hermanos, de su tiempo congregacional a la Santa Cena. Ellos practican algo que se llama sacerdocio libre, donde no únicamente el pastor ministra la Santa Cena, sino que hermanos fieles, hermanos que se han preparado correctamente durante la semana, pueden tener libremente y voluntariamente una participación donde hablan de los elementos de la Cena del Señor y van intercalando cantos de adoración, pero son himnos, son salmos, así como están escritos en la Biblia, solamente musicalizados, y algunos himnos presbiterianos, los cuales además son hermosos. Solamente los musicalizan. El grupo de música no tiene micrófonos, solamente los instrumentos tienen micrófonos. El grupo de música está en una esquina, no se alcanza a ver, no son visibles. Y todo eso a nosotros nos pareció raro. Cuando llegamos, hermanos, a las 10 de la mañana, que es el tiempo de inicio de su servicio con la Santa Cena, una hora dedicada a la Cena del Señor, el 98% de la iglesia estaba reunida. Y cuando sonó la primera nota de adoración, hermano, sin recursos técnicos, sin hielo seco, ni humo saliendo de la tarima, sin ningún recurso artificial que estimulara la adoración, hermano, la piel se me puso de gallina. Y solamente eran las voces de los hermanos. Mi esposa comenzó a llorar. Un ambiente genuino de adoración. El 60% de esa congregación vive en comunidades rurales de la Sierra de Songolica, del estado de Veracruz, en Orizaba. Personas con vidas extraordinariamente sencillas, se dedican al campo, algo de ganadería algunos de ellos, pero enteramente durante toda la semana están teniendo actividades de coinonía como congregación. Todo el tiempo están velando los unos por los otros. Ahora que se dio este incendio precisamente en la Sierra de Orizaba, fortísimo incendio, salió en las noticias, hermano, todos los varones de la congregación subieron a hacer zanjas en la tierra para evitar que se expandiera las comunidades donde viven los hermanos de la iglesia. Las mujeres estuvieron armando lonches y víveres y despensas, y los hombres subiéndolas al cerro, a la sierra, y los hermanos todos al unísono mostrándose el amor de Cristo. Claro que cuando esos hermanos llegan al domingo, iniciando con el tiempo de adoración, hermanos, la presencia del Señor está manifiesta, porque lo que va a emanar de esas gargantas es una adoración aceptable.
Casa de Oración Uruapan, domingo 10 de la mañana, dos filas del auditorio presentes. Los demás no sabemos dónde. Si lo que estamos viviendo, por cierto, me voy a vivir a Orizaba, era otra cosa que les quería yo comentar. Eso no es verdad. Pero hermanos, ¿qué nos está pasando? Nos está sucediendo que no vivimos 6 días de la semana adorando a Dios. Cuando venimos aquí, lo que hacemos, hermanos, no es adorar. Y si solamente venimos cuando creemos que necesitamos venir a la congregación, me acomodó el tiempo, la agenda se me acomodó, sí puede estar, entonces, ¿por qué no? Voy a la congregación, llego a la hora que se me antoje. Y creemos que nuestra vida está siendo aceptada por Dios como un sacrificio santo, agradable, bueno, bondadoso de adoración. ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos? Necesitamos adorar verdaderamente. Y tienes que hacerlo todos los días. Y entonces venir y unirte al cuerpo de Cristo y extender tu adoración con los hermanos en la fe. Venir aquí se convierte en un estímulo para hacer el bien y compartir. Y hacer bien y compartir no quiere decir que solamente lo hagamos el domingo, hermano. Porque no podemos venir el domingo pensando que algo mágico va a suceder cuando estamos aquí entrando en la puerta cruzando hacia el interior del auditorio para sentirnos entonces espirituales y adorar. Hermano, no es así, no sucede así, no pasa así. Y si te resulta difícil adorar a Dios cuando vienes a este lugar, no es porque no te estemos estimulando lo suficiente. No es porque necesites un grupo de música diferente, un estilo musical diferente, sino porque no te has metido al ciclo de una vida de adoración verdadera y espiritual. Entonces, la adoración es esencial, hermanos. ¿Por qué? Porque en primer lugar se encuentra a lo largo de toda la Escritura. En segundo lugar, porque es una cuestión de destino. Y quiero terminar viendo una tercera razón. La adoración es esencial, porque es el tema principal del universo. El tema principal de todos los tiempos. El tema principal de la eternidad. Pero ¿sabes qué? Aquí voy a parar. Porque aun cuando el siguiente punto es importante y lo vamos a ver la siguiente semana, yo no quiero distraer la atención de lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra en esta mañana. La pregunta entonces sería, ¿estás dentro del ciclo bíblico de adoración? Entonces estás progresando en presentarte ante el Señor como un adorador en espíritu y en verdad, sabiendo que esta importancia es crucial porque Dios espera la adoración de ese tipo de adoradores. Y la salvación que el Señor ha entregado a tu vida es para crear en ti un adorador que Él pueda aceptar. Estamos dentro del ciclo, hermanos. Cuando venimos los domingos aquí, ¿es una extensión de la adoración que ya vivimos o no lo es? Tratas a tus hermanos en la fe con consideración, con amor, con compasión, considerándote a ti mismo. ¿Cuidas el corazón de tus hermanos en la fe? ¿Participas para las necesidades de los hermanos? ¿Estás involucrado en conocer qué necesitan? ¿Estás involucrado en conocer un poco más de sus vidas para poder suplir espiritualmente, si fuera necesario, a través de la oración y la intercesión, y también a través de los recursos materiales, tus recursos no utilizados para ti, sino para alguien más? En tu corazón arde todas las semanas la necesidad de hablarle a alguien el Evangelio para ser alcanzado para Jesucristo. Tu vida es la vida de aquel que, redimido por la gracia, refleja virtud, santidad,
amor, verdad y bondad. Venimos a la iglesia entendiendo que esto es la oportunidad de ser estimulados juntos al amor, presentando nuestra adoración a Dios en forma colectiva, siendo la extensión de una vida de adoración en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, en mi familia, todos los días. Sin importar mi estado de ánimo, sin importar las circunstancias climáticas, sin importar cuáles puedan ser los compromisos que el día del Señor haya en mi vida, estoy en la congregación de los santos, sí y solo sí y sí, porque Dios es digno de ser adorado colectivamente. Todos los días en mi casa reservo 10 minutos para adorar a Dios con mi familia, porque Dios es digno de ser adorado todos los días en mi familia, dentro de mi casa. Entonces, hermano, estás en el flujo, en el círculo, en el ciclo de adoración a Dios. Tu vida ha cobrado sentido. Eres el tipo de adorador que Dios busca de acuerdo a Mateo. De acuerdo a Juan, perdón. Juan 4. Tiene sentido y razón de ser la salvación que el Señor te ha regalado en gracia, por sus méritos. ¿Estamos en el ciclo o no, hermanos? Es una respuesta que con integridad y honestidad tenemos que darnos. Y tenemos que atenderlo delante de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo. Quiero pedirte perdón por no andar como hijos de luz. Porque en muchos de nosotros no es visible ese fruto del Espíritu, de bondad, de justicia y de verdad. Y es la bondad, la justicia y la verdad lo que es agradable ante ti, Señor, lo que tú aceptas. Quiero pedirte perdón, porque muchos de nosotros hemos sido displicentes e insensibles al corazón de nuestros hermanos en la fe. Nuestras palabras, comentarios, conductas, chistes han ofendido sus corazones, los han confundido, los han debilitado, los hemos hecho tropezar. Quiero pedirte perdón, Señor, porque el corazón se ha llenado de insensibilidad hacia las almas perdidas. Hemos visto a la iglesia como un club, un petit comité, ya estoy dentro, ya la hice. Y no, Señor. La única razón por la que aún estamos aquí vivos después de la salvación es para predicar las virtudes de Jesucristo y dar testimonio de la forma en la cual nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Quiero pedirte perdón, Señor, porque me he encerrado en mi egoísmo. Mi atención ha sido capturada solo por mis necesidades y las familiares. Y sabiendo que mi hermano tiene necesidad, he hecho caso omiso. Me he hecho el occiso, el indiferente.
Muchas veces ni siquiera me ha interesado aproximarme para identificar cuál es la necesidad para la que tú me has bendecido, para poder bendecir. Quiero pedirte perdón porque en nuestros estilos de vida, Señor, no es visible la bondad, la justicia y la verdad. Hay una especie de ornamento externo, de vestimenta externa, pero no sustentada con la sustancia de la bondad, la justicia y la verdad. Porque hay ocasiones donde parece que estamos caminando sobre hielo frágil. Ante la primera oportunidad o insinuación incidimos, Señor, en escarnecer al hermano, murmurar, levantar la voz en contra de él, levantar el arco porque no está en la proximidad y a la distancia, continuar hiriendo al hermano. Porque no ha habido bondad, Señor, ni es una conducta justa, ni habla de la verdad. Porque hay más obra de la carne que fruto del Espíritu. Y al final, por más que quieran ser escondidas, las obras de la carne siempre salen a la luz, son manifiestas las obras de la carne, porque hemos guardado el rencor, porque hemos reservado el perdón, porque nos hemos justificado en nuestros argumentos. Te quiero pedir perdón porque en esa condición, Señor, hemos venido tantas veces a cantarte. Hemos levantado manos creyendo que entramos a tu monte santo, al lugar santo, Señor. Y las manos no han estado limpias y los corazones no han sido purificados, porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos cambiado nuestra forma de vida, porque hemos encontrado justificaciones, argumentos suficientes en nuestro corazón y los hemos adorado a ellos antes que a ti. Porque al igual que Caín, creemos que podemos delinear la forma de adoración que tú tienes que aceptar, y te hemos presentado lo que hemos constituido, Señor, cuando escapa completamente de lo que tú dices que es la adoración aceptable. Porque no podemos adorar una idea de Dios, una idea personal de Dios. Dios es quien es. Te quiero pedir perdón, Señor, porque hemos sido tan displicentes con la adoración en esta asamblea de los santos, con la alabanza, el fruto de labios que confiesa tu nombre, y con regularidad y frecuencia llegamos tarde o no llegamos. Y es tan indispensable estar para estimularnos al amor y a las buenas obras, para continuar 6 días más de la semana rindiendo nuestra vida a ti en adoración. Te pido perdón, Señor, por no haber hecho de mi casa un templo de gratitud a tu nombre, un templo de alabanza, por dedicar tantas horas a las distracciones mundanas, por pasar indiscriminadamente 10 minutos, 20, 30 minutos, 1 hora, deslizando la pantalla de mi celular, Señor, y no he podido dedicarte con mi familia 10 minutos de meditación bíblica, de oración y de canto a tu nombre. Señor, tú conoces el corazón. Solo tú sabes si esta iglesia, Señor, un día será una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Si estas familias serán familias que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a ser
adoradores que tú aceptes. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.